Shalom. En esta ocasión hemos titulado este estudio La Memra. Vamos a dirigirnos ahora al Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre eterno, perdónanos porque siempre te fallamos, estamos en pecado, Padre eterno. Te pedimos perdón por esto, te pedimos que nos des más enseñanza, más sabiduría, más capacidad para redarguir y para escudriñar, Padre eterno, para encontrar la verdadera verdad que tú entregaste a tu siervo Moisés, a tu siervo Yahoshua, a tus profetas, a tu pueblo de Israel, eterno, para ser más agradables delante de tu presencia, para tener fuerzas y tener potencia para derribar toda circunstancia interna y externa que nos pretende alejar de tu presencia. Eterno Padre, te damos toda adoración, alabanza y honra por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. La Memra no es Yahweh, la Memra de Yahweh. Es un tema un poco bastante complejo. Algunas personas habrán escuchado esta palabra, otras personas habrán escuchado también la palabra Metatron. Hay unos grupos, unos maestros que enseñan que estas dos palabras pueden confirmar que el Hijo es el mismo Padre, basándose aún en los mismos textos de estos libros, de estos escritos. Sin embargo, vamos a ver en esta reflexión, en esta investigación basada en esos mismos textos arameos, todo lo contrario. Entonces vamos a disponernos con nuestro texto de estudio y con una mente amplia, abierta, sin prejuicios denominacionales a esta reflexión que hemos preparado en esta ocasión. La Memra no es Yahweh. Comenzamos con este verso de el libro de Proverbios 18:13 que nos dice: al que responde antes de oír le es insensatez y deshonra. Y en Juan 1:15-18 nos dice: Juan testificó de él diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yahshua el Mesías. A Elohim nadie lo ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Corresponde decir que la palabra griega logos puede ser la traducción de las palabras hebreas ha-memra, memra, el discurso, la palabra meditada, o ha-davar, la palabra, aunque logos en griego y verbum en latín casi siempre son la traducción de la palabra hebrea memra. Los targumim, plural de targum, son paráfrasis de los libros del Tanaj escritos en arameo. Antiguamente fueron leídos en las sinagogas junto con las lecturas de las parashot. Parashot, plural de parashá, fracciones de la Torá en hebreo. Si miramos a estos targumim, podemos obtener alguna idea de cómo el judaísmo del tiempo del segundo templo comprendía estos múltiples pasajes de Yod-Heh-Waw-Heh. En los pasajes donde hay más de un poderoso, un Elohim implicado en el texto, o donde Yod-Heh-Waw-Heh es visto como una persona humana, los Targumim sustituyen
las palabras Yod He Wav He por la frase comillas, la palabra de Yahweh comillas, la palabra aramea para palabra es Memra. La Memra se encuentra en el Targum Onkelos unos 79 veces, en el Jerusalén Targum 99 veces, en el Targum Pseudo Jonathan 321 veces. Un análisis crítico muestra que en 82 instancias en Onkelos, en 71 instancias en Jerusalén Targum y en 213 instancias en el Targum Pseudo Jonathan, la designación Memra no solo se distingue de Elohim, sino que evidentemente se refiere a Elohim como revelándose a sí mismo. Vemos allí, vamos a dejar un minuto para tomar una fotografía de esta pantalla que nos muestra una lista clasificada de todos los pasajes en los cuales el término Memra aparece en el Targum Onkelos. El término aparece 176 veces. En estos pasajes el término Memra da testimonio, sin lugar a dudas, de una aplicación con revelación de sí mismo, con personalidad divina. Aparece en 79 pasajes. Otra lista, y vamos a permitir tomar una foto de esta pantalla donde mostramos una lista clasificada de pasajes en el cual el término Memra aparece en el Targum Jerusalén en el Pentateuco. Fuera de toda duda, se refiere a una manifestación personal del Todopoderoso. En Colosenses 1:15 se nos dice lo siguiente: Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Qué significa a su imagen? En la Torá, comillas, a su propia imagen, está escrito como, comillas, Betzelem Elohim Bara. Betzelem Elohim Bara, comillas. Selem significa una parte divina. Cuando vemos la palabra Bereshit ya nos indica la imagen, pero no quiere decir que sea el Padre, sino la imagen. Al empezar con la palabra Be nos indica Bar, que en arameo es hijo, tanto como Ben en hebreo, así que claramente nos indica a un hijo, no al Padre. Colosenses 1:16 nos dice: porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él antecede a todas las cosas y en él todas las cosas subsisten. Y además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la Kaal. Él es el principio, Aleph, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente. Recordemos que el término, el ángel de Yahweh, de acuerdo a la teología judía, fue el que habló con Moisés y el ángel en aquel a quien Elohim puso su nombre. Una frase de un rabino Kinji nos dice: la bandera de Yahweh, el Shomer Beitel, es también el ángel del convenio. Filón de Alejandría, un personaje que nació en la región de Alejandría en el año 20 antes de Yahshua. Él era descendiente de Aarón y pertenecía a una de las más ricas e influentes
entre las familias de mercaderes en Egipto. Filón de Alejandría nos dice en uno de sus textos: el Logos anuncia e interpreta la voluntad y la mente de Elohim. Él actúa como mediador. Él es el real sumo sacerdote y por su gran pureza quita el pecado del hombre y por su intercesión procura la misericordia de Elohim. Filón de Alejandría, en un pantallazo tomado de la Wikipedia, nos dice: nacimiento aproximado en el año 15 antes de la era común. Fallecimiento en Alejandría, Egipto, de nacionalidad antigua Roma. Ocupación: filósofo e historiador. Se desempeñó en el área de la filosofía y pertenecía al movimiento platónico. Filón de Alejandría. Filón dice en uno de sus textos: Él es el sumo sacerdote, Él es quien también el sol de quien los rayos trae revelación al hombre, el medio de la revelación divina del alma, el maná y el sustento de la vida espiritual. Él es quien mora en el alma. El Logos es en su sentido completo Melquisedec, el sacerdote del más alto rango de Elohim. Él gobierna con justicia y el rey de Shalem. Él es quien trae justicia y paz al alma. En las obras de Filón nos vemos lo siguiente: y si no hubiera alguien merecedor de llamarse hijo de Elohim, déjalos adornarse de acuerdo a su palabra primogénita. Memra, el anciano de los ángeles, como el gran arcángel de muchos nombres, porque él es llamado la autoridad y el nombre de Elohim y la palabra Logos, y un hombre de acuerdo a la imagen de Elohim, y él es quien ve a Israel. Obras de Filón. Y en Hebreos 8:1 vemos lo siguiente: en resumen, lo que venimos diciendo es esto: tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del lugar santísimo y del verdadero Migdash, que levantó el Adón y no el hombre. En Obras de Filón, página 253, sobre la migración de Abraham, se dice lo siguiente: que entonces puede ser, excepto la palabra Memra, la cual es más antigua que todas las cosas, incluso la creación, y por medio del cual se gobierna el universo. De las Obras de Filón. En el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2, vemos lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Este caballero Filón estaba representando el judaísmo del momento. Aquí se encuentran algunos términos aplicados a la Memra de Yahweh. Algunos se encuentran en el Targum o los Targumim. Filón llamó al Memra el rey, pastor, Cohen Hagadol, convenio, jinete del carro divino, arcángel, hijo primogénito, el principio, el nombre, el que ve, la forma, imagen, la gloria, la presencia, el mensajero del gran concilio. Se encuentran otros términos, pero estos nos muestran cuál grande era el pensamiento hebreo encontrado en los escritos nazarenos. Se encuentran muchos de estos términos en los escritos nazarenos, las escrituras apostólicas, lo que se suele llamar el Nuevo Testamento. Se encuentra
este concepto inclusive en el emisario Yohanan. Juan es evidente. Hay otro documento que se conoce como la Epístola a Diogneto o a Diogneto. Este documento fue descubierto hacia el año 1436 en la ciudad de Constantinopla y adquirido por un joven clérigo y estudiante de griego llamado Tomás de Arezzo. A diferencia de otros afamados manuscritos, no fue encontrado en una biblioteca o en un monasterio, sino en una pescadería de la ciudad donde estaba apilado con el papel de envolver pescado. El códice encontrado por Arezzo era un corpus apologeticum griego del siglo XIII o XIV que contenía 22 obras griegas. 5 de ellas eran atribuidas de forma espuria a Justino Mártir. En consecuencia, la obra pasó a conocerse como Epístola a Diogneto o, más sencillamente, a Diogneto. En uno de los apartes en este documento vemos lo siguiente: Elohim mismo, quien es el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas e invisible, ha enviado del cielo y puesto entre los hombres, el quien es la verdad y la santidad y la palabra incomprensible, y como un rey envía a su Hijo, quien es también rey, él lo envió a él. Como Elohim, él lo envió hacia el hombre, él lo envió como Salvador, lo envió él. De la Epístola a Diognetus. La Epístola a Diognetus, de Diognetus a Policarpo, es una epístola atribuida a Ignacio de Antioquía, el obispo de Antioquía del siglo II, y atribuida a Policarpo, dirigida a Policarpo, el obispo de Esmirna. Fue escrita durante el transporte de Ignatius desde Antioquía a su sitio de ejecución en Roma. A Policarpo es uno de 7 epístolas atribuidas a Ignatius que son generalmente aceptadas como auténticas. Está claro que a Policarpo fue escrito un poco antes del martirio de Ignatius, pero es incierto cuán precisamente fue que ocurrió ese martirio. La tradición coloca el martirio de Ignatius en la región de Traján, en el reino, de Traján, el cual fue emperador de Roma desde el año 78 al año 117 antes de la era común. Mientras que otros muchos estudiantes aceptan la fecha tradicional de Ignatius en el martirio durante Trajano. Otros arguyen unos tiempos más tardes, una fecha más tardía. En la epístola a Ignatius, de Ignatius a Policarpo, vemos lo siguiente: mira al Mesías, el Hijo de Elohim, quien era antes del tiempo y apreció en su tiempo. Recordemos Juan 1:1, un texto que ha sido mal entendido, y acá a la luz de estos documentos, estos targumim y los estudios bajo el contexto hebreo y la cultura hebrea de los tiempos del primer siglo, se ha ido comprendiendo de una forma más amplia. Vamos a Juan 1:1, un verso que ha sido también mal entendido y se utiliza para tratar de demostrar lo que no se puede demostrar. Juan 1:1 nos dice: en el principio era el Memra, y el Memra era Elohim, y el Memra era poderosa. Juan 1:1 expresado, parafraseado de acuerdo a los conceptos y a los principios
y al entendimiento bajo el lenguaje arameo de la cultura del primer siglo por los sabios y entendidos y aún por los emisarios del maestro durante el siglo I. Génesis 22:8 nos dice: Abraham respondió, la memra de Elohim mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban los dos juntos. A partir de este momento vamos a hacer algunas comparaciones entre las versiones tradicionales y las versiones a la luz del arameo y del concepto del arameo y de la memra que se tenía en aquellos tiempos. En Génesis 22:8, de acuerdo a la versión israelita nazarena, y haciendo estos paralelos, vemos lo siguiente: y Abraham dijo, Elohim proveerá una oveja para su ofrenda quemada, hijo mío. Y los dos siguieron caminando juntos. ¿Quién es esa palabra de Yahweh por medio de la cual todo fue creado? ¿Quién es esa palabra de Yahweh que hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra? ¿Quién es esa palabra de Yahweh en la cual Abraham confió para ser contado como justo? ¿Quién es esa palabra de Yahweh en la cual Abraham oró a Yahweh que no podía ser visto? ¿Quién es esa palabra de Yahweh que habló los 10 mandamientos? ¿Quién es esa palabra de Yahweh que es el mediador de los pactos? Vamos a Números 10:34 al 36, nos dice lo siguiente: y la nube de Yahweh se mantenía sobre ellos de día a medida que se movían del campamento. Cuando el arca emprendía la marcha, Moshe decía: adelante, Yahweh, que se dispersen tus enemigos, que huyan tus adversarios ante ti. Cuando se detenía, decía: vuelve, Yahweh, a la multitud de escuadrones de Israel. Números 10:34 al 36. Jonatán ben Uzziel. Más adelante vamos a comentar sobre este caballero. Números 10:35 nos dice, de acuerdo a un Targum, cuando el arca partía, Moisés decía: levántate, oh memra de Yahweh, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Cuando se asentaba, decía: vuelve, oh memra de Yahweh, las miríadas de millares de Israel. Y ningún juramento era válido excepto por la memra de Yahweh. Jonatán ben Uzziel. Jonatán ben Uzziel fue uno de los 80 sabios que estudió con Gilel el anciano durante la época en que el Imperio Romano gobernó Judea. Ben Uzziel es el autor del Targum de Jonatán y de un libro de Cábala conocido como Megadim. El nombre del rabino Jonatán ben Uzziel se menciona varias veces en el Talmud, dato tomado de la Wikipedia. Se dice que John ben Uzziel nació en Israel y escribió unos libros, paráfrasis desde el caldeo de la profecía de Isaías por Jonatán ben Uzziel. Vamos a ver, como comentábamos, unos paralelos entre las versiones que normalmente conocemos y estos Targumim en hebreo. Deuteronomio 6:13 nos dice: a Yahweh tu Elohim temerás y a él servirás, y por el nombre de la memra jurarás. Y la paráfrasis nos dice: vosotros temed ante la presencia del Adón tu Eloah, y delante de él haced culto, y por el nombre de la memra de Yahweh que habéis de jurar en verdad. Vamos a Deuteronomio 28:1, que nos dice lo siguiente: y sucederá que si escuchas diligentemente la voz de Yahweh, tu Elohim, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy,
también Yahweh tu Elohim te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Cuando obedezcas la voz de Yahweh tu Elohim, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Targum Onkelos dice en Deuteronomio 28:15: pero si no escuchas la voz de la memra de Yahweh tu Elohim, a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Jonathan ben Uzziel nos dice en este versículo. Igualmente vamos a Isaías 45:17. Israel será salvado por la memra de Yahweh con salvación eterna. No os avergonzaréis ni seréis afrentados por los siglos de los siglos. La memra de Yahweh se debe obedecer como a Elohim. Isaías 45:25 nos dice: en la memra de Yahweh será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. ¿Qué significa el nombre Metatrón? Lo vamos a ver más adelante. La razón, porque está escrito con él. Está escrito en el lugar que has preparado como tu habitación, oh Yahweh, en el santuario que establecieron tus manos, oh Adón. Isaías 45:24 nos dice: se dirá, solo mediante Yahweh puedo hallar victoria y poder. Cuando la gente confía en él, todos sus adversarios quedan avergonzados. Isaías 45:25 nos dice: mediante Yahweh tendrá vindicación y gloria toda la descendencia de Israel. El ángel, el principio de la presencia. El ángel, el principio de la ley. El ángel, el príncipe de fuerzas. El ángel, el príncipe de su gloria. El ángel, el príncipe del templo. El ángel, el príncipe de reyes. El ángel, el príncipe de señores. El ángel, el príncipe exaltado, poderoso, príncipe de los cielos y la tierra. Metatrón es el único mediador entre Elohim y el hombre. Vamos a Éxodo 20, 18 al 19. Todo el pueblo presenciaba los truenos y relámpagos, el sonido del cuerno y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, cayeron hacia atrás y se mantuvieron a distancia. Le dijeron a Moshe: háblanos tú, que no nos hable Elohim, no sea que muramos. Leyendo este pasaje reconocemos que los hijos de Israel nunca se acercaron a Elohim sin la mediación de un sacerdote o de un intermediario o del sumo sacerdote. Juan 1, 15 al 18 nos dice: Juan testificó de él diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yahshua el Mesías. A Elohim nadie lo ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. La memra se encuentra en el Targum Onkelos 179 veces, en el llamado Jerusalén Targum 99 veces, en el Targum Pseudo Jonathan 321 veces. Un análisis crítico muestra que en 82 instancias de Onkelos, en 71 instancias en el Jerusalén Targum y en 203 instancias en el Targum Pseudo Jonathan. La designación Memra no solo se distingue de Elohim, sino que evidentemente se refiere a Elohim como revelándose a sí mismo. En el Targum Onkelos sobre Génesis 28, 20 al 21 está escrito: y Jacob hizo un voto diciendo: si la palabra de Yahweh es mi apoyo y me guarda en el camino que voy,
y me da pan para comer y vestido para vestir, de manera que vuelva otra vez a la casa de mi padre en paz. Entonces la palabra Memra de Yahweh será mi Elohim. Génesis 28, 20 al 21. Teilim 33, 6 nos dice, según el Targum, lo siguiente: por la Memra de Yahweh fueron hechos los cielos y todos sus ejércitos por el espíritu de su boca. Y Yahweh dijo a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mi palabra y entre toda carne que está sobre la tierra. Según el Targum Jerusalén, la palabra Yahweh fue la que habló los 10 mandamientos y estableció el pacto con Israel. Oseas 1:7 nos dice: pero tendré misericordia sobre la casa de Judá y los salvaré por la palabra de Yahweh, su Elohim. Memra. Éxodo 29:42 nos dice: esto será a través de vuestras generaciones el holocausto continuo delante de Yahweh a la entrada del tabernáculo de reunión, donde te encontrarás con mi Memra para hablarte allí. También te encontrarás allí con mi Memra y con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. Targum Jonathan. En el Targum de Jerusalén de Jonathan ben Uzziel vemos lo siguiente: Deuteronomio 26, 17. Tú has proclamado hoy que la Memra de Yahweh es tu Elohim y que andarás en sus caminos, que guardarás sus leyes y sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Deuteronomio 28:1 nos dice lo siguiente: y sucederá que si escuchas diligentemente la voz de la Memra de Yahweh tu Elohim, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también Yahweh tu Elohim te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Y cuando obedezcas la voz de la Memra de Yahweh tu Elohim, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Aunque los dice en Génesis 9:17 lo siguiente: entonces Elohim dijo a Noé: esta será la señal del pacto que establezco entre mí, Memra, y toda carne que está sobre la tierra. Éxodo 14:19 nos dice: entonces el malaj de Yahweh que iba delante del campamento de Israel se trasladó e iba detrás de ellos. Mateo 11:27 nos dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino al Padre. Nadie conoce bien al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 28:18 nos dice: Yahshua se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yahweh nunca entró en convenio con ninguno de los patriarcas, excepto a través de un mediador. El templo celestial es comparado con Yeshua, el cual enseñó la Torá. Él realiza expiación por Israel. Metatrón es comparado con Josué. Cada petición enviada al rey debe ser a través de Metatrón. Cada mensaje y petición de aquí abajo debe ir primero a Metatrón y luego al rey. Metatrón es el mediador de toda esa comunicación desde el cielo hacia la tierra o de la tierra hacia el cielo. Tenemos entonces dos conceptos muy importantes: la Memra y Metatrón. Podemos concluir que la Memra es la palabra, la representación, la imagen del Todopoderoso como mediador entre el Todopoderoso y los hombres. Y Metatrón puede ser la personificación en un ser humano de ese mediador entre el Todopoderoso y los hombres. La Memra como la palabra y Metatrón como la personificación de esa palabra.
Nos queda así entonces claro la diferencia y la similitud y la relación entre Memra y Metatron. Memra como la palabra, la imagen, el medio, el instrumento del Todopoderoso para dirigirse, para estar, para convivir, para comunicarse, para presentarse en medio de los seres humanos. Y Metatron es la personificación en un ser humano con características humanas, pero con las capacidades y la delegación como mediador entre el Todopoderoso y los seres humanos. Dos conceptos muy importantes que nos dan claridad acerca del ángel de Yahweh y acerca de todos estos términos que tenemos que ir conociendo para tener una visión más amplia de cómo el Todopoderoso se manifiesta, se comunica, actúa en medio de los seres humanos. Efesios 1:20 nos dice: Elohim la ejerció en Mashiach cuando lo resucitó entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que se ha nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Elohim bajo sus pies y le puso a él por cabeza. Vamos a ver esta palabra Rosh, que también nos puede ilustrar acerca de este tema, cabeza, Rosh. De ahí que la palabra Bereshit comienza con B, Bar, hijo, Reshit, Rosh, cabeza, el hijo como cabeza, el hijo como jefe. Filipenses 2:9 nos dice: por lo cual también Elohim lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Elohim Padre que Yahshua es el Mesías Adón. 2 de Corintios 5:19 nos dice que Elohim estaba en Mashiach reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. 1 Timoteo 3:16 nos dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Logos, memra, palabra, verbo, es la manifestación de Elohim de una manera comprensible al ser humano. Recuerde que los targumistas usaron 3 conceptos que nos ayudarán a comprender mejor el concepto del verbo, logos en griego. 1. Memra. 2. Shejina. 3. Yekara. ¿Qué es la memra? Palabra aramea que significa palabra, en el sentido de la creatividad o expresión del Creador Todopoderoso que se manifiesta su poder en el mundo de la materia o de la mente, un término que se utiliza especialmente en el Targum cuando un antropomorfismo quiere ser evitado. Es la palabra amadora, creadora, liberadora. ¿Qué es la Shejina? Esta palabra viene de la raíz hebrea shahan, que significa residir o quedarse permanentemente. Se usa literalmente o figurado. En otras palabras, significa descansar, detenerse, erigir habitación, habitar, morar, reposar.
De esta raíz hebrea, Shahan, también proviene la palabra Mishkan, tienda de reunión, que significa residencia. El verdadero significado de esta palabra es comprensible si se toma en cuenta el sentido y su posición. La divinidad se le reveló al pueblo de Israel por medio de la Shejinah, presencia divina, que representa la manifestación de Elohim al hombre. La Shejinah es la presencia divina descendiendo al hombre, al ser humano. ¿Qué es Yekara? Yekara es una palabra aramea que significa gloria. Su equivalente hebreo es kavod, que significa lo mismo. Este principio, Memra, Shejinah y Yekara, está revelado en el escrito de Yohanan. Ahora sí podemos entender lo que nos quiso decir Yohanan en Juan 1:1. Estos discípulos eran entendidos, eran estudiosos de todos los textos, de los targumim, de textos arameos, de textos hebreos, y por eso se expresaban en base a todo ese conocimiento. Juan 1:1 nos dice, en el principio era el Memra, y el Memra era con Haj Elohim, y Memra era poderosa. Una paráfrasis de los textos que conocemos hoy en día, y un verso que ha sido de grande controversia y de grandes malentendidos. Cada vez podemos entenderlo mejor a la luz de los documentos y a la luz de que vamos entendiendo cuáles eran los conocimientos que se tenían en el primer siglo por parte de estos escritores. Juan 1:14 nos dice, parafraseándose desde el arameo, y la Memra, palabra, se hizo carne y puso su Shejinah, residencia entre nosotros, y contemplamos su Yekara, kavod, gloria, gloria como del unigénito del Padre, Memra, lleno de gracia y de verdad. Aquí tenemos entonces los tres términos que utiliza el discípulo Yohanan con ese conocimiento del arameo, de los documentos, de los textos, que daban claridad acerca de estos tres términos, y en un solo verso Juan coloca los tres conceptos: la Memra, la palabra; la Shejinah, la presencia; y la Kavod, la gloria. Así se nos va esclareciendo, se nos va ampliando el panorama acerca del entendimiento que se tenía de esta persona, la cual era utilizada por el Todopoderoso, de este concepto, de este mensaje que nos da a comprender la forma en que el Todopoderoso se manifiesta, se comunica, se presenta en medio de los seres humanos. Vemos claridad aquí en este verso de Juan 1:14, en un compendio comprendiendo estos tres conceptos de Memra, de Shejinah y de Kavod. Memra, la palabra; residencia, la Shejinah; la Kavod, la gloria. En otros términos, Yahoshua es el verbo del Todopoderoso, quien representa al Todopoderoso en medio de los creyentes, y el cual nos muestra la gloria del Todopoderoso Creador. Memra es la contraparte arámica para la palabra en hebreo Davar. Pero Memra en sí es considerado el enviado, el agente personalizado de Ein Sof, Yahweh mismo, el agente, el enviado, la personalización del Todopoderoso. Isaías 55:11 nos dice: así es la palabra que sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace
lo que me propongo logra lo que la envío a hacer. La comunidad israelita y la comunidad de Qumran usaron el Targum y fueron dirigidas para visualizar la Memra como un agente de Ein Sof, un representante de Ein Sof, no como Ein Sof mismo. Tenemos que tener claro este concepto para no entrar en confusión. Es un agente, es una representación, es una imagen. Porque la palabra o Memra fue vista como la manifestación principal y mensajero del Todopoderoso. Los judíos actualmente prefieren el término Memra. En el Targumim, el término Memra es aplicado cuando Yahweh es descrito en términos humanos, condiciones, comportamientos y características. Un antropomorfismo, una personificación, una humanización del Padre Todopoderoso para que lo podamos entender en nuestro entendimiento humano, para que podamos comprenderlo a nuestro Padre Todopoderoso. Se antropoformaliza, se le dan cualidades y actividades humanas para poder entender de una manera más amplia la persona del Todopoderoso. Deuteronomio 18 al 19 nos dice: mi Memra le buscará, yo lo demandaré de él. Salmo 61:8 nos dice: confía en la Memra de Yahweh todo el tiempo. Génesis 1:5 nos dice: la primera noche cuando la Memra de Yahweh fue revelada al mundo para poder crearlo. Génesis 9:17, entre mi Memra y tú. Génesis 49:18, la salvación la cual tú prometiste a través de tu Memra hacia tu gente. Osea 1:7 nos dice: yo los salvaré por la Memra de Yahweh. Isaías 45:17 nos dice: Israel será salvo por la Memra de Yahweh. Isaías 45:25 nos dice: en la Memra toda la semilla de Israel será justificada. Génesis 3:8 al 10 nos dice: y yo escuché la voz de tu Memra y tuve miedo. Zacarías 12:5 nos dice: salvación fue hallada por los habitantes de Jerusalén en la Memra de Yahweh Zebaot, su Elohim. Targum Onkelos en Génesis 28:20 al 21 nos dice: y Jacob hizo un voto diciendo: si la palabra Memra de Yahweh es mi apoyo y me guarda en el camino que voy y me da pan para comer y vestido para vestir, de manera que vuelva otra vez a la casa de mi padre en paz, entonces la Memra de Yahweh será mi Elohim. Teilim 62:9. Confía en la palabra Memra de Yah en todo tiempo, oh pueblo de la casa de Israel. Derramad delante de él los suspiros de vuestro corazón. Decid: Elohim es nuestra confianza para siempre. Según el Targum Jonathan, la palabra de Yahweh es el creador, según está escrito en Génesis 1:27. Nos dice, comillas: y la palabra Memra de Yahweh creó al hombre a su semejanza, y en la semejanza de Yahweh, Yahweh creó, macho y hembra, los creó él. Jerusalén Targum Shemot 3:14 nos dice: y la palabra Memra de Yod-Heh-Wav-Hei dijo a Moshe: yo soy el que dijo al mundo sé y fue, y el que en el futuro le dirá sé y será. Y él dijo: así dirás a los hijos de Israel: Ehieh, yo soy, me ha enviado a ti. Hacemos un paréntesis para corregir esta palabra que fue tomada de un texto que no solemos utilizar.
Tehilim 33:6 nos dice: por la memra de Yod-Heh-Wav-Heh fueron hechos los cielos y todos sus ejércitos por el espíritu de su boca. Targum Onkelos nos dice en Bereshit 9:17: y Yahweh dijo a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mi memra, mi palabra, y entre toda carne que está sobre la tierra. Targum Onkelos en Bereshit Génesis 17:7 nos dice: y estableceré mi pacto entre mi palabra, memra, y tú. Targum Jonathan, Isaías 45:17 al 20 y 25. Pero Israel será salvo por la memra de Yahweh con salvación eterna. Por la memra de Yahweh será justificada la semilla de Israel. Oseas 1:7 nos dice en Targum Jonathan: pero tendré misericordia sobre la casa de Judá y los salvaré por la palabra, memra de Yahweh, su Elohim. Targum Pseudo Jonathan, Éxodo 29, 42-43 nos dice: esto será a través de vuestras generaciones el holocausto continuo delante de Yahweh a la entrada del tabernáculo de reunión, donde te encontrarás con mi memra para hablarte allí. También te encontrarás allí con mi memra y los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. Jonathan ben Uzziel escribió en Targum de Jerusalén lo siguiente: Deuteronomio 26:17: tú has proclamado hoy que la memra de Yahweh es tu Elohim, y que andarás en sus caminos, que guardarás sus leyes, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. La antigua fe de la nación era que la memra de Yahweh fue el dador de la Torah. Esto se verifica en las palabras del Targum Jerusalén. El Éxodo 21 nos dice: la memra de Yahweh habló estas gloriosas palabras. Deuteronomio 6:13 nos dice: temerás solo a Yahweh tu Elohim, y a él servirás, y por el nombre de la memra jurarás. Jonathan ben Uzziel parafrasea en el Targum: temerás delante de la presencia de Yahweh tu Elohim, y delante de él adorarás, y por el nombre de la memra a Yahweh jurarás en verdad. Deuteronomio 28 del 1 al 2 nos dice: y sucederá que si escuchas diligentemente la voz de Yahweh tu Elohim, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también Yahweh tu Elohim te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Cuando obedezcas la voz de Yahweh tu Elohim, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Deuteronomio 28:15. Aunque lo dice en Génesis 9:17. Entonces Elohim dijo a Noé: esta será la señal del pacto que establezco entre mi memra y toda carne que está sobre la tierra. La palabra hebrea Brit Milá, en verdad podemos comprender qué significa pacto de palabra, Brit Milá, y no tanto como pacto de corte o pacto de circuncisión. Fue un pacto de palabra, una señal de palabra. Isaías 45:17 en el Targum de Jonathan ben Uzziel nos dice: Israel será salvado por la memra de Yahweh con salvación eterna. No os avergonzaréis ni seréis afrentados por los siglos de los siglos. Isaías 45:25 nos dice: en la memra de Yahweh sea justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que hay entre vosotros. ¿Qué significa el nombre Metatron? En este nombre hay dos significados que indican su carácter. Él es poderoso, Él es mensajero. Se encuentra otra idea implicada en el nombre Metatron, significa que el que guarda, porque en la lengua caldea el guardián es llamado Maserat, y porque Él es el guardián del mundo, Él es llamado el guardián de Israel. Salmo 121:4.
En el significado de este nombre entendemos que Él es Adón sobre todas las cosas aquí abajo, porque todo el ejército del cielo y todo sobre la tierra también ha sido puesto bajo su poder. En el judaísmo antiguo, Metatrón era otro término para palabra Memra de Elohim. De acuerdo al Talmud, el problema de los versículos que contienen dos Elohim en la Torah fue discutido ampliamente. Por ejemplo, en este pasaje de Éxodo 24:1 que nos dice, está escrito, y a Moisés el Yahweh dijo, subid ante Yahweh. Ciertamente hubiera dicho, sube a mí. Este era Metatrón quien estaba hablando. Él respondió, el cual su nombre es similar a su Adón, porque está escrito, pues mi nombre está en él. Consulte por favor este pasaje entre Éxodo 23 y 24. Yahweh es el Padre y su Hijo es Yahshua y su nombre está en él. A Metatrón se le dan las siguientes dos definiciones: el jefe de jefes, el poder encargado, sustentador de la humanidad. 2. La cabeza de la creación, llamado también el siervo o el cuerpo de la Shejinah. De Yahshua se dice, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo sometió bajo sus pies, y él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Keilah. Se lo vemos en Efesios 1, 21 al 22. En Hebreos 1:12 nos dice lo siguiente: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. En el Midrash encontramos una referencia a Metatrón y a los dos tabernáculos, como también su trabajo de expiación, a las dos tiendas de reunión, a los dos templos, los dos Mishkan. Preferimos utilizar estas palabras, tiendas de reunión, Mishkan, templo, a la que aparece allí. Midrash Rabbah. Cuando el santo bendito sea él, dijo a Israel, que levantara un Mishkan para que los ángeles también levanten un Mishkan. También el Mishkan abajo es levantado, el otro es levantado en el cielo. El Mishkan de arriba es del joven y su nombre es Metatrón, y hoy él ofrece expiación por las almas de los justos de Israel en el exilio. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Elohim como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más adelante. Pero Mashiach fue fiel como hijo sobre la casa de Elohim, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Hebreos 3, 5 al 6. Los Midrashim, plural de Midrash, que comentábamos allí arriba, son parte de la Torah oral. Son enseñanzas contadas en forma de historias que explican pasajes y leyes toraicas. Se encuentran por toda la literatura rabínica. También han sido puestas por escrito en el Talmud, en textos previos y posteriores al mismo y en recopilaciones especiales. Los Targumim más conocidos son los siguientes: Midrash Haggadol, Midrash Rabbah, Midrash Tanhuma. El Midrash Haggadol, escrito en el siglo XIII por Daniel ben Abraham Adani, escrito en verso, contiene midrashim alágicos que no se encuentran en otras compilaciones. Midrash Rabbah es la compilación más importante que se ha hecho de midrashim. Se hizo a lo largo de varios siglos
contiene historias que datan desde el siglo IV hasta relatos del siglo XIII. Y el Midrash Tanhuma fue compilado en el siglo XVI. Es un libro meramente de análisis. Estas notas tomadas de el enlacejudío.com. La razón por qué está escrito este Mishkan es porque otro Mishkan fue levantado simultáneamente con él. Está escrito en el lugar que has preparado como tu habitación, oh Yahweh, en el santuario que establecieron tus manos, oh Adonai. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del Mishkan verdadero que el Adón erigió, no el hombre. Verso que encontramos en Hebreos 8 del 1 al 2. Metatron es el único mediador entre Elohim y el hombre. Éxodo 20:19 nos dice: y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Elohim con nosotros, no sea que muramos. Leyendo este pasaje reconocemos que los hijos de Israel nunca se acercaron a Elohim sin la presencia de un sacerdote o del sumo sacerdote, de un mediador. En Hebreos 5:10 nos dice: siendo constituido por Elohim Cohen HaGadol, sumo sacerdote, según el orden de Malquisedec. Hay una nota de un rabino, Simeón ben Jochai, nos dice: estaba preguntándome si un mortal o un hombre de pecado puede acercarse a Elohim sin un mediador. Y recibí la siguiente instrucción. Génesis 3:24 nos dice: para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Quién es el camino al árbol de la vida? Es el gran Metatron, porque él es el camino al gran árbol y ese poderoso árbol de la vida, como está escrito en Éxodo 14:19. Entonces el ángel de Yahweh que iba delante del campamento de Israel se trasladó e iba detrás de ellos. Metatron es llamado también el ángel de Elohim. Ven y ve, dice ese rabino Simeón, el santo, bendito sea él, ha preparado para sí mismo un santo templo arriba en los cielos, una ciudad santa, una ciudad en los cielos llamada Jerusalén, la ciudad santa. Cada petición enviada al rey debe ser a través de Metatron. Cada mensaje y petición de aquí abajo debe ir primero a Metatron y de luego al rey. Metatron es el mediador de toda esa comunicación desde el cielo hasta la tierra o de la tierra hasta el cielo. Y porque él es el Metatron, el mediador de todo. En Éxodo 14:19 se nos dice: entonces el ángel de Yahweh que iba delante del campamento de Israel se trasladó e iba detrás de ellos. Este ángel de Elohim es el mismo de quien se escribió, Éxodo 13:21. Y Yahweh iba delante de ellos, iba de día y de noche, como los ancianos lo explicaron. Cualquiera que me hable no debe hacerlo sino darlo a conocer a Metatron. El santo, bendito sea él, a causa del gran amor y misericordia que él ha puesto sobre la congregación de Israel, la somete al cuidado de Metatron. ¿Qué puedo hacer yo por él? Yo puedo someter toda mi casa en sus manos. De ahora en adelante sé nuestro guardador, como está escrito en el Salmo 121:4, el que guarda a Israel. En Mateo 11:27 nos dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre,
Nadie conoce bien al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 28:18 nos dice: Yeshua se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Efesios 1:20 nos dice lo siguiente: Elohim la ejerció en Mashiach cuando lo resucitó de entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que se ha nombrado no solo en esta edad, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Elohim bajo sus pies y le puso a él por cabeza sobre todas las cosas, para la asamblea, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Filipenses 2:8-11 nos dice: se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en un madero. Por lo cual también Elohim lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Elohim Padre que Yeshua el Mesías es Adón. 2 de Corintios 15:19 nos dice que Elohim estaba en Mashiach reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. 1 Timoteo 3:16 nos dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Cuando Joshua dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, él dijo: no. Yo soy el jefe del ejército de Yahweh, que he venido ahora. Y terminamos esta reflexión, este estudio, esta invitación a investigar más sobre el tema, sobre el mediador, sobre el Padre, sobre el Hijo, sobre esta relación, sobre esta tarea, esta voluntad del Todopoderoso de estar en comunicación, en contacto, en medio de su pueblo, de alguna manera, con un instrumento, con un objetivo principal: mantener siempre esa relación entre el Todopoderoso, su pueblo, por medio de un mediador. Josué 5:13 nos dice: una vez, cuando Yahoshua estaba cerca de Jericó, alzó la vista y vio a un hombre parado delante de él con la espada desenvainada en la mano. Yahoshua se le acercó y le preguntó: ¿eres uno de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, yo soy un capitán del ejército de Yahweh, acabo de llegar. Yahoshua se arrojó de frente al suelo y postrándose le dijo: ¿qué le manda mi amo a su servidor? El capitán del ejército de Yahweh le respondió a Yahoshua: quítate las sandalias de los pies, que el lugar donde estás es sagrado. Y Yahoshua lo hizo así. Mucho para reflexionar, mucho para investigar, mucho para estudiar de la palabra del Todopoderoso. La memra de Yahweh y Metatron. La memra no es Yahweh, es su palabra. Metatron es la personalización de esa palabra. Juan 1:1, entendido bajo el contexto hebreo, israelita, nazareno, con el contexto de su tiempo, con el contexto de los documentos, con los contextos del idioma arabreo, de documentos y de los conocimientos que se tenían en esos días,
de estos contextos. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos permitido conocer su palabra, por habernos dado la vida y nos permitió estudiar su palabra bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Puso delante de nosotros estos instrumentos, este tiempo, para que tengamos esa oportunidad de conocerlo, de difundir y de compartir lo que el Todopoderoso, su Metatrón, su Memra, nos está dando a conocer por medio de el Mesías y su palabra, su enseñanza, por medio de la Tanaj, por medio de la Torah, por medio de los profetas, por medio de nuestros hermanos, los sabios judíos, estudiosos de hace muchos años, de todos estos temas que están llegando ahora al mundo occidental y nos están abriendo los ojos del entendimiento para comprender realmente el plan del Todopoderoso con los seres humanos. Para el Todopoderoso de Abraham, de Isaac, de Jacob, toda adoración, honra y alabanza por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Que el Todopoderoso nos guarde, nos proteja, nos bendiga. Paz para la ciudad santa de Jerusalén, sabiduría para sus gobernantes y rajem para su pueblo de Israel, por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Shalom y hasta otra ocasión. Los invitamos a nuestro sitio regresando a las raíces.org. Shalom.